¿Qué nos pueden decir que trae de nuevo esta temporada? Mira, trae un mayor desarrollo de las tramas. Los personajes ya están absolutamente desquiciados, están vueltos locos. Cada personaje, como ya sabemos lo que son, si eso es la primera temporada, en la segunda ya no ocultan nada, así que están absolutamente entregados a su psicología. Y lo novedoso que trae es que ellos se dan cuenta, o no sé si ellos se dan cuenta, sino el público se da cuenta de que finalmente ellos no son dueños de su destino. Ellos han estado, todo este gran escape que hicieron, todo de cómo surgió ese negocio, fue un pequeño negocio, una quitada de droga, un cartel más grande, y a partir de ahí escaparon. Todo eso surgió de un lugar del que ellos ni sospechaban que había surgido. De manera que aparece otro poder, que es el poder más alto, que es el gobierno, etc. Que no sabemos en qué manera está involucrado en esto. Y finalmente ahí aparecen dos personajes, un personaje femenino y un personaje masculino, que son los personajes que han estado en pugna y en juego y que son finalmente los que dominan la vida de estos tres prófugos restantes. Digo tres porque uno ya murió. De manera que eso más el escape que ellos hacen durante toda la serie, en la primera y la segunda temporada, de sí mismos. Son personas que están escapando de sí mismas, son personas que... Entonces eso ya es como trágico, ¿no? Porque tú ya sabes que nadie puede escapar de sí mismo, de manera que tú ya sabes que desde el primer capítulo está sellado su destino. Un destino trágico, y eso invita al espectador a asistir a ese destino. Entonces es una... Como te digo, es una vuelta de tuerca, una profundización en eso, que sin lugar a dudas es atractivo. Si ya se mostró en la primera temporada, ahora la segunda viene mejor. Digamos que en términos generales esta serie pues, ha tenido mucho éxito precisamente porque muestra una cierta crudeza, ¿no? de lo que vendría a ser distintos escenarios, ¿no? Sobre todo que, bueno, como vimos en el primer capítulo de la segunda temporada, pues todo lo que se vive al interior de un reclusorio pues es espeluznante, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil para ustedes al personificar, por ejemplo, en su caso, un papel tan demandante? Bueno, Prófugo en general es muy demandante, muy difícil, es muy intenso. Y esta segunda temporada como que las tuercas se apretan un poco más, digamos. Creo que lo más difícil no es solo ciertos momentos puntuales del primer capítulo de la segunda temporada, sino casi la totalidad. Porque por una parte hay una cosa muy rica, que es que ya nosotros conocemos mejor que nadie, a la par que los guionistas, digamos, los personajes, ya son nuestros, ya los construimos. En la primera temporada pasa del papel a la realidad por nuestro trabajo, digamos, pero ya en la segunda temporada nosotros somos dueños, sabemos hacia dónde va el viaje de los personajes. Entonces lo más difícil fue, qué sé yo, el 60% de la serie, porque tiene, como decía Luis, tiene mucha acción, quizá más que en la primera temporada. Y por lo mismo, para no repetirse, para no hacer exactamente lo mismo, es más extremo. Entonces tuvimos muchas secuencias de acción donde tuvimos que, no sé, meternos debajo del agua, nadar con ropa, qué sé yo, debajo como en unas cavernas, tuvimos que saltar de un helicóptero, tuvimos que correr por unos durmientes en un tren donde abajo había un precipicio, digamos. El 80% de esas escenas, si no el 90%, de las escenas de alto riesgo, digamos, la hicimos nosotros, no eran dobles. Porque además nosotros trabajamos que es una forma de hacer, digamos, esta serie. No hay cromas, no hay efectos digitales, todo es de verdad. Ese incendio del primer capítulo es un incendio controlado, pero es un incendio, digamos. No le puede decir a las llamas, ustedes llegan hasta ahí nomás, no se acerquen. Entonces ese nivel de realidad, ese nivel de crudeza del que tú hablas, nos ayudan mucho a nosotros, y yo creo que eso se refleja para afuera, digamos, en que lo que estamos viviendo, no estamos actuando como que tenemos un poco de miedo por las llamas, es real. Es real el miedo. Es real. Sí, porque eso es algo muy significativo lo que dices, porque yo también vi, bueno, un poco sé de producción y noté que pues sí, había cosas que podían salirse de control y pues, la verdad sí se veía el miedo reflejado en sus rostros.
dije, pues sí, son muy buenos actores, pero seguramente también sentían eso. Sí, sí. Pero es una mano, digamos, es una mirada de Pablo como director que es posible, digamos, gracias a la producción y es posible hacerlo de una manera, digamos, de excelencia gracias al estándar de HBO. Pero justamente eso es lo que se busca, digamos, ¿no? No es una estilización de, en algún momento alguien, en la primera temporada se habló de que esto era como una crítica negativa, podía ser una estilización del narcotráfico. Es al revés, digamos, acá ese baño de la cárcel, esa cárcel, es una cárcel de verdad. Y es un reflejo de lo que pasa en Chile, pero también en Latinoamérica. Y también ese gobierno pulcro, limpio en términos de imagen, donde hablan de muertos como si fueran solo cifras, con una frialdad terrorífica para mi gusto. Incluso eso es mucho más brutal y más violento para mí que toda la violencia que puedes ver en la cárcel. Entonces creo que esa búsqueda de realidad ha potenciado esta segunda temporada y creo que a la gente le va a gustar mucho. Por ejemplo, el uso de locaciones, pues porque obvio dicen que es una cárcel real, pues obviamente el uso de recursos como helicópteros, tomas aéreas. O sea, a mí me llamó mucho la atención todos estos escenarios que se muestran. ¿Qué fue lo más difícil o complicado de filmar en estos lugares? Bueno, yo creo que en general lo más difícil es el movimiento permanente, ¿no? Cuando estás en 6 regiones de Chile y filmamos en el centro de Atacama, que es el centro más árido del mundo, y después estuvimos en la Patagonia, hay un desgaste y un costo a nivel físico, familiar, de todo orden que genera un desgaste en todo y prófugo. Finalmente, yo creo que el gran desafío es no bajar la guardia hasta el final, ¿no? En el caso de la cárcel, se trata de una cárcel que dejó de funcionar después del terremoto, porque sufrió serios daños desde el 2010. Pudimos ocupar ese lugar para recrear esta cárcel en un lugar que efectivamente funcionó por muchos años como tal, ¿no? Y filmando adentro era como muy fuerte, ¿no? Algo que todavía se respira, que uno mira y es imposible no viajar a ese lugar en el tiempo de cómo tiene que haber sido cuando funcionaba. Y luego ya pasamos a lugares más abiertos. Yo te diría que el capítulo 1 del libro tiene como una relación con un bloque más permanente y después un viaje que genera mucho contraste entre, por ejemplo, una cárcel y el norte o la Patagonia y el Palacio de Gobierno. Yo creo que también hay una cosa de construir la narrativa a partir de contraste, no solamente de personajes, sino también de lugares, porque finalmente los lugares son un actor más de la serie. Y si de alguna manera la ficción toca la realidad o la realidad se mezcla con la ficción, ¿cómo podrían determinarlo eso? Porque supongo que ha de ser muy similar la situación allá en Chile, lo que vemos. Claro, yo creo que Pablo construye su imaginario a partir de su experiencia, a partir de lo que ha visto, ¿no? Es la fuente para acercarse, no hay otra. Y efectivamente hubo un incendio en Chile, mucho más grande y más grotesco como el que retratamos nosotros en la serie. Efectivamente hubo una fuga de helicóptero. Y por lo tanto, la fuente, el mirarse a uno, permite hablar de lo universal, ¿no? Y probablemente la situación de las cárceles, la situación del gobierno, y la situación como el esquema narco es una realidad latinoamericana. Más que realidad ficción, yo creo que hay que velar a lo verdadero, ¿no? de contar un relato que tenga verdad, más que como que sea súper real y como exacta. Tiene que tener un peso propio que permita que los personajes se involucren y que cuenten una historia que emocione. ¿Podrían ser tan gentiles de darnos una invitación a que vean el programa? Actor de Prófugos, les quiero invitar a que vean esta segunda temporada aquí en Prensa Escenario. No se van a arrepentir, es una temporada que viene recargada, todo lo que vieron en la primera viene más intenso y mejor en esta segunda. Hola, soy Néstor Cantillana, actor de Prófugos, y quiero invitar a los amigos de Prensa Escenario a que vean esta segunda temporada, que la disfruten y que nos sigan los pasos. Hola, soy Juan de Larraín, productor de la serie, y quiero invitar a los millones de seguidores de Prensa Escenario a acompañarnos en este viaje que se llama Prófugos, en su segunda temporada. Muchas felicidades, chicos. Gracias. Gracias por su ayuda.